Ambientalista, y Gustavo Barrantes, geógrafo, para hablar un poco sobre... Y también tendremos a Alan Astorga vía Skype, él es geólogo. Así que vamos a ahondar en las... Primero que todo, nos gustaría empezar con nuestros invitados hablando de las razones por las cuales se están dando estos incendios. Ya llevan van para cerca de 22 días ya. Y antes de entrar en la parte, en la connotación evidentemente política que esto tiene, nos gustaría pues retomar los antecedentes. ¿Por qué se dan estos incendios en el Amazonas y por qué trasciende tanto ahora esta situación que se está dando? Tal vez don Gustavo Barrantes. Claro. Buenos días. Buenos días. Sería bueno indicar que la cuenca del Amazonas representa el 40% del territorio sudamericano. Las dimensiones son enormes. Gigantescas. Por eso estamos hablando de nubes de polvo y ceniza que cubren ciudades completas como Sao Paulo, que es una de las ciudades más pobladas del planeta. Y también hay que decir que este ecosistema del Amazonas representa el 10% de la biodiversidad del planeta. Entonces, ¿qué es lo que estamos poniendo en juego? Una de las mayores reservas forestales del planeta, la mayor selva forestal tropical del planeta que se está viendo amenazada. Y esto hay que verlo en función de su relevancia climática, que de eso me gustaría extenderme un poco después. Pero primero hay que decir que hay prácticas agrícolas que llevan a esta destrucción de los bosques y tiene que ver con que en Costa Rica también se da, y es importante decirlo, que solemos hacer quemas después del proceso agrícola para limpiar la tierra. En el caso brasileño no es la excepción y estas prácticas provocan incendios descontrolados que siguen hacia las zonas forestales. Esto, más la política de avance de la frontera agrícola, los permisos que se han dado para deforestación dentro de áreas protegidas, significa que hay un permiso tácito y una actitud de parte de los agricultores en lograr expandir sus tierras agrícolas a costa del fuego. Bien, ya vamos a darle la palabra a don Edgardo Araya, pero tenemos también vía Skype a Clarice Borges Matos, que es doctora en Ecología de la Universidad de Sao Paulo y bióloga. Clarice, buenos días, gracias por acompañarnos aquí en la revista. ¿Cómo están enfrentando en Brasil esta situación del incendio en el Amazonas, el impacto que esto podría causar y pues la respuesta justamente del gobierno de Bolsonaro a esta situación que no solamente tiene en jaque a Brasil, sino que también tiene muy pendiente al mundo entero? Buenos días, Clarice Borges. Buenos días. Hola. Pues la respuesta es muy, o sea, tiene una respuesta, ¿no? De verdad, porque el gobierno sigue culpando a las ONGs, o sea, no es de verdad el motivo final de lo que está pasando. Y de hecho, sabe que por lo menos en Pará, por lo menos, que fueron los dueños de haciendas, hicieron hasta un día que se llamaba el Día, que llamaron, y los periódicos locales lo ocultaron, ¿no? Ya vamos a volver con Clarice Matos, bióloga de la Universidad de Sao Paulo. Tenemos algunos problemas en la comunicación. Vamos a regresar aquí a la mesa. Edgardo Araya, abogado ambientalista. Justamente a propósito de lo que decía don Gustavo, el tema de una política de Estado. Esto se venía dando ya en Brasil, pero no de forma tan intensiva. Ahora ha aumentado debido justamente a las... incluso una promesa de campaña de Jair Bolsonaro de aumentar la deforestación por un tema de productividad, decía, y bueno, esto está generando el problema que tenemos ahora. Buenos días. Sí, buenos días, César. Buenos días, Pedro en la mesa, y buenos días a toda la gente que nos ve y nos escucha. Mire, el gran problema aquí es exactamente el modelo de desarrollo que se plantea y que plantea Bolsonaro, ¿verdad? Es la lógica esta de que para producir yo tengo que destruir, ¿verdad? Y para aumentar la productividad, entonces yo tengo que, el ambiente es el que tiene que sufrir, que es absolutamente absurdo. No tiene sentido generar producción si esa producción, esa riqueza que se pueda generar, no va a poder pasar ni siquiera una generación, porque aquí todos nos vamos a morir, ¿verdad? Aquí lo que estamos es hablando de la supervivencia de la especie humana incluso, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que efectivamente, como se planteaba aquí, además de una costumbre, de una situación consuetudinaria que se viene dando, de cómo se hacen las prácticas agrícolas, la política que plantea Bolsonaro y que está detrás de todo esto es relajar todo lo que tenga que ver con protección ambiental
y empoderar mafias organizadas, porque es que también ahí, por ejemplo, la mafia maderera en esa zona de Brasil y de la Amazonía es muy poderosa. Ha matado gente, ha matado activistas ambientales. Recordemos lo que pasó con Chico Méndez, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, es gente que además tiene mucho poder, genera mucho dinero de eso, porque además está también detrás la idea de la minería. Entonces tenés que destruir la selva para sacar también el material que está debajo. En gobiernos anteriores, el modelo de desarrollo que se planteaba era otro, era buscar posicionar a Brasil en otros ámbitos, ¿verdad? De tecnología, y ahora no, ahora la idea es volver, digamos, a los modelos clásicos. Y por eso es que realmente es absurdo que Jair Bolsonaro acuse a las organizaciones ecologistas o ambientalistas de haber provocado los incendios. Se le salió de las manos. Lo peor es que alguien se lo... Se le salió de las manos. Yo creo que sí, es que, a ver, tal vez... No se esperaban que el Amazonas se claro, él tal vez no fue a aprender, no fue con un fósforo a aprender el bosque, pero desde que llegó al gobierno, pues ha habido un relajamiento en esas políticas, y entonces todos esos sectores que les interesa quemar montaña, quemar bosque, para sacar minerales o sacar la madera, son los que se han empoderado y ha habido un arrinconamiento con respecto a la gente que cree en otro modelo de desarrollo, que es que en el fondo, César, y la gente que nos ve y nos escucha, en el fondo es eso de lo que queríamos estar hablando. ¿Cuál es el modelo de desarrollo? Este modelo depredador, extractivista, tiene futuro en el planeta, y no nos vayamos muy largo, ¿verdad? El tema de la minería, por ejemplo, en Cruzitas está detrás, la discusión es la misma. Ay, mire, es que ahí no han dejado y se están llevando ¿cuál riqueza? Bueno, ¿cuál es la verdadera riqueza que hay ahí? ¿Y cuáles son los verdaderos empleos para siempre que se podrían generar ahí, aprovechando los recursos naturales y no depredándolos y consumiéndolos? Ese es el debate de fondo. Y lo otro que me parece que es fundamental también plantearlo es que desde el punto de vista ambiental, el concepto de soberanía de los estados empieza a ser muy relativo, ¿verdad? No, señor Bolsonaro, no, esto es un asunto, porque venía escuchando, ¿verdad?, cómo le ha señalado a Macron, por ejemplo, decir, no, usted es un injerencista y un colonialista, porque quiere decirle a Brasil lo que tiene que hacer. No, en temas ambientales, lo que pasa en China, lo que pasa en Rusia, porque no hemos hablado de los incendios en Rusia, que son mucho más grandes que estos, ¿verdad? África en este momento hay claro, muchos incendios. Entonces, el tema es, todo eso nos importa a todos, nos interesa a todos, porque Sao Paulo, la ciudad más poblada, tal vez después de Nueva York, la ciudad más poblada de América, se tuvo que inhalar esos incendios. Entonces no es cierto de que no, eso está pasando allá, eso no es un problema de nosotros. Aquí van a llegar esos problemas. Entonces, ese es el tema de fondo que deberíamos profundizar. Bien, tenemos también en vía Skype ahora a Alan Astorga, quien es geólogo. Alan, buenos días. Lo que significa el impacto de estos incendios que se están dando en el Amazonas, entre Bolivia y principalmente en Brasil. Buenos días, Alan. Buenos días a todos. Casualmente me encuentro en Lima, en una actividad de América Vivo, donde hay una serie de expertos especialistas en uso de imágenes satelitales para el desastre. Y cuando en esta actividad de la NASA, bueno, encontramos estos datos tan tristes de que hay aproximadamente ya 18 millones de hectáreas devastadas por el fuego en la Amazonia, no solo en Brasil, sino también en Bolivia. Y bueno, es un verdadero desastre, no diría solo para esos países, sino para todos los habitantes del mundo. Tenemos que recordar que la Amazonia produce casi 40% del oxígeno del planeta y todos respiramos, por lo que también es un asunto que nos debe preocupar a todos. Y a ese respecto, nosotros estamos tomando acciones concretas, por lo menos el grupo de científicos que estábamos aquí de toda América, y debemos recordar que en el 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos generó una opinión consultiva, la OC 2317, 16 de noviembre de 2017, que dice que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado es un derecho no solo de los seres humanos, sino también de los organismos vivos de la naturaleza. Y creemos que tenemos que plantear ya a la Constitución y a la Corte Interamericana
que intervenga en este caso, porque se está infringiendo un derecho humano a la vida, digo, que afecta a los seres humanos, pero también la vida misma, Bien. porque ese derecho humano lo dio a toda la naturaleza, el derecho que tiene la naturaleza de un ambiente sano. Bien, ya vamos a Lógicamente, tratar la- de ese restablecer el derecho. contacto con Alan Astorga, geólogo. Tenemos a Clarice Borges, bióloga de la Universidad de Sao Paulo. Vamos a ver si ahora sí podemos conversar con ella. Hablábamos, Clarice, y queríamos retomar lo que decías, la declaración de Jair Bolsonaro de que esto es culpa de las organizaciones ambientales y pues exculpándose a sí mismo y a las políticas de su gobierno de la situación, de lo que está pasando en el Amazonas. Para que nos cuentes en primera persona qué está pasando, cuál es el debate en Brasil. Buenos días, Clarice. Buenos días, buenos días. ¿Se me escuchan? Perfectamente, adelante, Clarice. Bueno, bueno, ha sido todo un desastre, ¿no? Claro, nosotros que trabajamos con el medio ambiente bastante desesperados. Ha habido una pelea con el medio ambiente desde que entró, ¿no? Desde que Bolsonaro entró. Siempre ha sido un tema que combate mucho y ha debilitado mucho nuestros órganos de fiscalización. Él ha quitado mucho crédito de estos órganos, de hecho, como diciendo que hay como una industria de multas, cosas así. Les quitaron dinero también a estos órganos, de hecho el Fondo de la Amazonía también. Parte de este dinero, de este fondo, iba también a la ayuda, al control incluso de quemadas en la Amazonía. Y entonces todo el aparato de fiscalización se ha debilitado desde que entró Bolsonaro. Además de las muchas amenazas que hace su gobierno, como por ejemplo de que dejemos de tener las reservas legales aquí en Brasil, que en la Amazonía son 80% de las tierras privadas y en el resto del país son 20% más o menos. Entonces, esa es una obligación hoy día y ellos tienen, el gobierno Bolsonaro tiene una propuesta de que eso ya no exista más. Entonces sería un desmatamiento, una deforestación gigante. Y con todo este discurso, pues la gente se siente la gente que está interesada en la deforestación irresponsable, se siente muy segura para hacerlo. Entonces eso es lo que está pasando ahora. Y además de todo este caos y toda esa vergüenza internacional que estamos pasando, el presidente culpa a las ONGs. Entonces es un caos muy grande, es muy triste todo eso que está pasando. Clarice Borges, doctora en Ecología de la Universidad de Sao Paulo y bióloga también. Una consulta más, Clarice. ¿Qué han pensado las organizaciones ambientalistas y también de derechos humanos en Brasil sobre medidas de carácter legal? ¿Qué acciones se pueden tomar para pues, contener la situación que se está dando? Ya sabemos que el presidente Bolsonaro pues, ha impulsado políticas en ese sentido. ¿Qué medidas y qué se puede hacer exactamente, no solamente de dentro de Brasil, sino afuera, para ayudar a contener esta situación que se está dando en el Amazonas? Pues la verdad es que yo no lo tengo claro. De hecho, yo tengo un amigo que trabaja en una ONG allá en la Amazonía, el Instituto Socioambiental, y es muy actuante, tiene una actuación grande allá en la Amazonía, y es una ONG muy seria y ya grande aquí en Brasil. Y yo quisiera hablar con él a ver qué están haciendo, porque yo no sé, es muy difícil argumentar con este gobierno, porque todos dicen que no es así, basado en sentimientos de ellos mismos y no en datos, y dicen que, no, es que eso es mentira, eso no es así, entonces es muy difícil conversar. Yo creo que toda esta presión, o sea, es tan escandaloso lo que está pasando, que hay muchas instituciones y países que están intentando interceder. Y me parece, yo no sé si van a escuchar, es un poco desesperador, pero yo espero que sí, pero es una presión importante, o sea, la presión internacional, aunque de momento, por ejemplo, cuando quitaron la financiación Noruega y Alemania, eso fue una cosa importante, fuerte, pero es que les da igual aún, ¿no? El gobierno dijo, bueno, pero que gasten entonces reforestando ahí sus propios países.
Entonces es muy difícil. Vamos llegando a un punto que yo ya no sé muy bien qué hacer, la verdad. Pero yo creo que todo el apoyo es importante en este momento. Y aquí en Brasil es una hora de unirnos, ¿no? Mucho. Y vamos intentando. Van a haber protestas aquí en el país y en favor de la Amazonía. Yo creo que el domingo, me parece. Es una forma de presionar y a ver si logramos unirnos y, no sé, a ver qué podemos hacer. Es una situación difícil. Yo la veo así. Una última pregunta de Clarice Borges, bióloga y ecóloga de la Universidad de Sao Paulo. Se habla, escuché por ahí o leí un artículo el día de ayer que hablaba que los daños que ya se han causado en el Amazonas, para recuperar a la cuenca del Amazonas, estaremos hablando de por lo menos 200 años para que se acerque un poco a lo que había antes del incendio. ¿Es así? Al menos 200 años. Probablemente sí. Claro, es que la restauración, la regeneración o la restauración, la regeneración es cuando es natural y restauración es cuando ya ponemos algo de esfuerzo, ¿no? Para que se recupere el bosque. Es siempre muy costoso y muy incierto y sí, tarda bastante y más aún en un caso como un bosque como la Amazonía, que son bosques muy antiguos y de árboles súper grandes que toman mucho tiempo para crecer. Y además, una cosa importante también es que la Amazonía es muy heterogénea. Uno ve toda esta mancha gigante verde, pero no es todo igual, hay mucha heterogeneidad. Y entonces cuando queman una parte, no es lo mismo que quemar en otra parte. Así que el proceso de regeneración y restauración puede ser diferente, puede tomar más o menos tiempo. Entonces hay todavía más incertidumbre cuando uno considera eso. Entonces sí, puede ser, 200 años para que sea lo que era en el clímax, ¿no? Como decimos, así como cuando ya está madura el bosque. Sí, es una posibilidad real. Bien, muchísimas gracias a Clarice Borges Matos, doctora en Ecología de la Universidad de Sao Paulo, también bióloga, por darnos esta perspectiva. Hay dos temas que me gustaría tocar con los invitados del día de hoy. Uno es volver a retomar la importancia del Amazonas. Decía Alan Astorga, don Gustavo Barrantes, que genera alrededor del 40% de oxígeno, si no me equivoco, fue lo que dijo, pero no solamente el tema del oxígeno, sino también es el tema del agua, lo que genera el Amazonas, no solamente para Brasil, sino para todo el mundo. Sí, es importante decir que el río Amazonas es el segundo río más largo del planeta, es el primer río en caudal, es el río más caudaloso del planeta, es una de las cuencas más grandes que tenemos y su importancia ecológica es enorme. Primero, podemos verlo en su papel de generador de oxígeno, porque recordemos que el proceso fotosintético toma el dióxido de carbono y lo transforma en oxígeno como un producto secundario que es importantísimo para la vida, pero también hay que ver su papel como almacén de dióxido de carbono, que es justamente lo que nos está provocando el efecto de invernadero. Entonces, cuando estamos, por un lado, deforestando y por otro lado, quemando, estamos liberando cantidades enormes de dióxido de carbono a la atmósfera que van a terminar acelerando el proceso de calentamiento global. Frente a estos procesos, es el planeta entero el que está siendo amenazado, está poniendo a la humanidad en riesgo. Ahora, hay que discutir si ellos tienen derecho o no a hacer esto, porque no lo discutimos cuando los países desarrollados europeos lo hicieron, no solo con sus recursos, sino con nuestros recursos, porque muchas de las plantaciones que nosotros tenemos son heredadas de las épocas coloniales. Entonces, en su momento, los países europeos se dieron el derecho de deforestar y quemar y llevarse la madera y llevarse los recursos naturales. Ahora el planteamiento de algunos países, en este caso Brasil, es ¿por qué nosotros no tenemos derecho de hacerlo? Pero lo que pasa es que ahora los recursos son tan limitados y entendemos las conexiones entre el océano, los ecosistemas y el clima, y podemos darnos cuenta que estas acciones pueden ser terriblemente devastadoras para el modelo de desarrollo y para las sociedades. Y recordemos que dentro de la Amazonía viven pueblos autóctonos que tienen formas de vida mucho más sostenibles que en este momento se están viendo amenazados en su existencia. Correcto, justamente sobre el tema de qué hacer, Gustavo Araya,
Hemos estado viendo en estos días, por lo menos aquí en redes sociales, el sentimiento de impotencia de la gente sobre qué se puede hacer. Bueno, qué se puede hacer no solamente dentro de Brasil, sino afuera. Me parece que escucharon a Astorga hablar de la posibilidad de hacer una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Buenos días. Sí, y un poco es conmovedor oír a la invitada, ¿no?, desde Brasil. Se escuchaba muy, que muy además triste. no es solo frustración lo que se ve, sino realmente una sensación de impotencia. O sea, ellos allá dicen, ¿qué hacemos, verdad? Con un gobierno que nos ha venido atropellando, que nos ha venido arrinconando y que juega con la mentira, ¿verdad? Que juega a decir que no, que el cambio climático es mentira, que eso no existe, que eso es un invento de los comunistas. Ese es un poco lo Trump, ¿no? Que prácticamente Trump también se retira del marco, del convenio marco de cambio climático de las Naciones Unidas, etcétera. Yo creo que en materia ambiental todos los países tenemos rabo que no majen, digamos, ¿verdad? O sea, no hay ningún país que pueda decir, yo sí tengo autoridad para decirle a Brasil que haga o deje de hacer. Pero yo creo que desde como activista ambiental, como exdiputado y como alguien que puede tener alguna voz en este país, yo le hago un llamado al presidente de la República y a las organizaciones que de manera organizada están aquí defendiendo el ambiente para que levantemos la voz, para que efectivamente nuestra representación, por ejemplo en la OEA, ¿verdad? Para otras cosas sí salen corriendo a hacer reuniones en 5 minutos para condenar o sacar a alguien de la OEA, pero para estas cosas parece que no, ¿verdad? Parece que esto no es importante. Y entonces ahí uno ve cómo hay cosas que son prioritarias y otras no. Y pareciera que el Amazonas y pareciera que el ambiente no está siendo prioritario para la mayoría de la gente que nos está gobernando. Yo quiero plantear algo muy importante en este tema de que efectivamente, ¿verdad?, detrás hay un discurso de, mire, ustedes destruyeron lo que les correspondía a ustedes, déjenme a mí destruir lo que yo tenía. Yo creo que hay una responsabilidad muy importante de los países desarrollados, entre comillas, digamos, de los que nos invadieron en la época hace ya 500 años. Creo que ellos tienen responsabilidad de lo que está pasando y hay que exigirles que si efectivamente, digamos, ya ellos destruyeron lo que tenían y quieren, y hay un tema de que, bueno, esto es lo que nos queda, es que si seguimos por ese mismo ejemplo, y como allá destruyeron, entonces aquí destruyamos y aquí se murió todo el mundo. Pero sí tienen una responsabilidad en cuanto, por ejemplo, al financiamiento, al respaldo, a la cooperación internacional para proteger, pero además para encontrar medidas alternativas que generen empleo, que generen calidad de vida y vida digna y que además le garantice sostenibilidad a más de 1 millón de personas que viven en el Amazonas. Es decir, hay una serie de naciones indígenas que hoy también se están muriendo y los están quemando, aparte de los millones de seres vivos que están siendo quemados ahí. Entonces creo que hay que explorar esa denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo explorar si el gobierno de Brasil está haciendo lo que tiene que hacer. Me parece que hay un tema de responsabilidad política por omisión. Y entonces, bueno, si desde la OEA, desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos se puede presionar al gobierno de Bolsonaro, desde los países preocupados por el tema ambiental en Europa, hay que tomar en cuenta que el auge, por ejemplo, en la última ronda electoral en Europa, de las propuestas ecologistas, de las propuestas por la preocupación que genera el cambio climático, hay un clima en este momento que podría generar una presión suficiente para que el gobierno de Brasil haga algo. Porque yo siento que además del tema de echarle la culpa a los ambientalistas, creo que han minimizado el asunto porque detrás están grandes intereses económicos de minería y de madereros. No olvidemos esa parte. Justamente vamos a retomar esta conversación con Alan Astorga, quien nos hablaba del tema de qué hacer. Creo que usted mencionaba a don Alan, si lo escuchábamos bien, sobre la posibilidad de llevar esto a instancias internacionales, así que nos gustaría escucharlo. Adelante, Alan Astorga. Sí, efectivamente. Como estamos aquí en Lima en una reunión de geocientíficos que estamos trabajando con imágenes satelitales de todo el planeta y precisamente ayer se encendió una alerta para hacer una vigilancia, poner uno de los orbitadores de la NASA a observar la extensión y la velocidad con que está expandiéndose este incendio. Hicimos el análisis de que
vamos a preparar para presentar el lunes una solicitud a la Corte Interamericana de Derechos Humanos referente a la aplicación de esta opinión consultiva, la OC 2317. La misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es muy importante aplicar en este caso, porque la Corte declaró que el derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado también es un derecho humano atípico que no solo afecta a los seres humanos, sino también a la naturaleza. Es decir, que los árboles y los ecosistemas tienen derecho a ese ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Y en ese marco es que vamos a solicitar a la Corte que dé los lineamientos o por lo menos haga aplicar ese derecho humano a la naturaleza que se está quemando en este momento en la Amazonia. Me parece que no es un tema solo de Brasil, es un tema de todos los seres humanos. Como decía antes, la Amazonia es uno de los pulmones principales del planeta por ser una zona tropical y que produce un porcentaje muy alto del oxígeno del planeta. Todos respiramos, a todos necesitamos la Amazonia en su estado natural, en equilibrio ecológico y en un estado sano. Y bueno, las pretensiones de un país por destruir un ecosistema que es un beneficio para el planeta va a tener que subir a otros niveles de discusión, incluso a nivel de corte y en protección de los derechos de la naturaleza y también de los seres humanos que dependemos de que esa naturaleza se encuentre en un estado de salud correcto. Alan Astorga, geólogo, justamente me gustaría retomar eso que usted dijo sobre el derecho a la naturaleza. Se habla mucho de algo que es muy importante, que es el derecho de las personas, en el caso de las comunidades indígenas que están siendo desplazadas y que están viendo destruidos incluso su forma de vida. Pero el tema del derecho de la naturaleza a existir también es algo que se debate mucho últimamente y que parecen ignorar gobiernos como el de Jair Bolsonaro y otros. Sí, efectivamente, este pronunciamiento de la Corte es muy reciente, del 15 de noviembre del 2017, y por lo visto no ha sido analizado a fondo, pero es muy, muy importante. Por primera vez una Corte internacional, en este caso cubre toda América, declara que los ecosistemas tienen derecho a la vida, y eso es muy importante porque eso es lo que exactamente vamos a reclamar aquí. Una política de un Estado no puede estar por encima de una política internacional que define que esos ecosistemas, por su valor, no deberían ser destruidos. Y aquí lo que se ocupa es que haya un lineamiento jurídico en ese orden que permita, junto con otras vías como las que mencionaba Edgardo, a nivel internacional, hacer presión para evitar que esta situación continúe, porque el problema que tenemos no es solo actual. El porcentaje de incendios forestales en el último año aquí en la Amazonia se está incrementando muy rápidamente y es obvio que eso tiene que ver con las políticas del gobierno de Brasil y es urgente corregir eso. Y si no se puede hacer desde lo interno, lo que me parece a mí es que las organizaciones a nivel internacional, por ejemplo, ayer recogimos más de 20 firmas de geocientíficos de toda América para apoyar este documento que vamos a presentar a la Corte el próximo lunes. Bien, muchísimas gracias a Alan Astorga, geólogo. Bueno, ya se está planteando entonces la posibilidad de llevar esto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gustavo Barrantes, usted hablaba al principio de la cantidad de biodiversidad que hay en el Amazonas, el 10% de todo lo que hay en el planeta, no solamente los árboles y plantas que se queman, sino también los animales que están sufriendo en este momento y lo que esto significa para el ecosistema y cómo nos puede afectar también. Sí, bueno, para mencionar algunas especies emblemáticas, está el jaguar, está la anaconda, está el delfín rosado, que son especies que de alguna manera sirven de bandera para la protección. Pero además hay millones de insectos, hay miles de peces, es un ecosistema de los más ricos, está en su estado clímax en algunas áreas que ha quedado prácticamente pristino todavía. Entonces estamos hablando de un bosque que tiene una relevancia ecológica fundamental, no solo para América del Sur, sino para el planeta completo. Y es importante decir que el Instituto de Investigación de Ciencias del Espacio de Brasil, su director, nos informó a través de un comunicado
que la tasa de quema había aumentado en un 60% en el último mes. Pero sobre ese dato hay que decir lo siguiente: a raíz de ese informe, este señor fue despedido por el presidente Bolsonaro. ¿Qué significa esto? Que no se trata de ONGs dando datos dudosos, se trata de organismos del Estado que dan datos oficiales y que no le gustan al presidente, terminó en un despido. Edgardo Araya. Sí, yo creo que aquí, aparte de impulsar ese pronunciamiento, yo creo que sí, que muchas veces criticamos que a veces no tenemos, nos decimos, o Costa Rica es conocida en el mundo por su defensa de la naturaleza, y los que hemos trabajado ese tema nos damos cuenta que a veces no es tan cierto, ¿verdad? Pero si algo puede aprovechar este país es que tiene un nombre a nivel internacional, y creo que el presidente Alvarado debería levantar la voz y esperar la furia de Bolsonaro, probablemente para decirle también injerencista. Y otra cosa que creo que me parece que debería, bueno, y buscar obviamente no solo Costa Rica, sino buscar un grupo de países que puedan acercarse y que puedan presionar efectivamente desde la Corte o desde los organismos multilaterales que también hay. Creo que ese es el tema que habría que hacer desde acá. Pero creo que también un tema que nosotros deberíamos hacer desde acá es empezar a cuidar nuestra propia casa. Es decir, lo del Amazonas es un problema, lo de Siberia es un problema, pero el asunto de Cruzitas, por ejemplo, sigue sin resolverse. El gobierno sigue sin implementar, dice que tiene un plan para resolver ese problema, pero no, más bien hay voces que ahora quieren legalizar otra vez la minería metálica, por ejemplo, en Cruzitas. Tenemos una ofensiva inmobiliaria en la zona, por ejemplo, de la fila costeña, en la parte de Osa, por ejemplo. Tenemos por ahí se escuchó algo de exploración petrolera también. Claro, ahora quieren también exploración petrolera. Ahora queremos casi quitar la mitad de una reserva biológica, Lomas de Barbudal, para darle agua a sembradíos de melón, de piña, etcétera. Entonces, bueno, tratemos también hacia adentro de ver cómo vamos resolviendo esos temas, ¿verdad? Hay presiones en Puerto Viejo de Limón, por ejemplo, para hacer marinas, en fin, el modelo de desarrollo. Tengo en los últimos debates, en el debate anterior presidencial, por ejemplo, en el que tuve la posibilidad de participar, debatí en algún momento con la gente de la Cámara de Industrias, por ejemplo, y nos señalaban, es que ustedes lo que no quieren es que haya empleo. Entonces yo les decía, pero es que ¿empleo a costa de qué? Para que usted tenga un salario miserable, por ejemplo, en una piñera, como peón agrícola, y que se muera envenenado, y que se muera de cáncer de los riñones, o que sus hijos no tengan futuro porque también van a morir de cáncer en los pulmones, etcétera. Es decir, el modelo, si lo seguimos llevando por donde está, es suicida. Ojalá que lo podamos entender, es suicida. O sea, nos vamos todos a morir si no hacemos un cambio. Y el cambio es un modelo económico sostenible que garantice la calidad de vida e ingreso digno para los de hoy, pero que también los que no han nacido puedan disfrutar, y los demás seres en este planeta. Muchísimas gracias, Edgardo Araya, abogado ambientalista, Gustavo Barrantes, geógrafo de la Universidad Nacional, a Alan Astorga, también geólogo, a Clarice Borges Matos, bióloga y ecóloga de la Universidad de Sao Paulo, un tema que lo deja uno muy angustiado, la verdad. Sí. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos con más de la revista.